Y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, ha señalado que nuestra economía peruana ha crecido 6.47% en mayo con respecto a al PBI del año pasado. Y esto es una cifra en realidad mayor de lo que el mercado esperaba, en más o menos casi un punto porcentual. Y también vemos pues efectivamente que es mayor a la cifra que hemos visto para el mes anterior, que estaba en alrededor de 4.37%. En realidad, por ejemplo, en el caso del sector manufactura, poca gente, o los analistas en promedio esperaban un crecimiento casi del 0%, y ha tenido un crecimiento pues de 2.69%, que es mayor a lo esperado. Entre el periodo de enero a mayo, el acumulado de crecimiento va en 5.77%, y acordémonos pues que el marco macroeconómico multianual, el gobierno lo que ha estimado de crecimiento para este año es de cerrar el PBI en el 2012 con el 6% de crecimiento. Los sectores que menos han crecido, en realidad el único sector negativo que vemos en la lista de los sectores es el sector pesquero, que ha descendido 7.63%, pero por otro lado los sectores que más han crecido sigue siendo pues liderada la lista por el sector construcción, que ha crecido 15.84%. Definitivamente el sector construcción pues es probablemente el sector que más crecimiento tenga cerrando también el año. Otros sectores que han crecido de manera interesante es el subsector agrícola, no el agropecuario, sino el subsector agrícola, que ha crecido 9.67% con respecto a lo que hemos visto en mayo del año pasado. Y otro subsector también importante en crecimiento es el sector de restaurantes y hoteles, que ha crecido 8.8%. El sector de comercio también ha crecido 6.47%. Y hay un dato acá importante que tiene que ver con cuánto nos está impactando a nivel internacional lo que está sucediendo. Y una de las notas importantes acá tiene que ver con China, que probablemente también impacte en una desaceleración, en el segundo semestre de nuestro crecimiento económico. China ha soltado la cifra de su crecimiento en el segundo trimestre de 7.6% de crecimiento, que es, la sexta cifra de desaceleración consecutiva que tiene China. Ya el gobierno chino ha dicho que espera que las medidas que se han adoptado en China afecten positivamente su economía para el segundo semestre, pero igual analistas en nuestro país, como por ejemplo el economista Peñaranda de la Cámara de Comercio de Lima, ha señalado que probablemente el efecto de China, que impacta también directamente en los precios de los metales a nivel internacional, y el efecto del Niño harían probablemente que su estimado de cierre de crecimiento para el PBI para este año no sea 6, sino sea aproximadamente 4.7%, porque lo que se va a venir, en el segundo semestre, va a finalmente marcar cuál es la ruta a seguir hacia el crecimiento del PBI para este año. Por otro lado, otra noticia que ha soltado el INEI es la noticia con respecto al empleo en Lima metropolitana, y ha dicho que el empleo adecuado en Lima metropolitana ha aumentado 3.8% en el trimestre móvil de abril, mayo y junio. Acordémonos que las encuestas que lanza el INEI, que es esta encuesta permanente de empleo, la famosa EPE, se hace por estudios trimestrales y se saca un promedio móvil trimestre a trimestre. Ahora, cifras importantes acá también: este 3.8% de gente mejor empleada que hace el mismo trimestre, hace un año, representa aproximadamente 94.000 personas. O sea, hay 94.000 personas más en Lima que están empleadas adecuadamente a lo que había hace un año, si vemos el trimestre, también abril, mayo y junio del 2011. Otro tema importante que ha sacado el INEI con respecto al empleo es que estima la PEA en alrededor de 4.763.000 personas en Lima. Y si esto lo volvemos, para hacerlo más sencillo y entendible, asumimos que hay 100 personas en Lima. Si hubiera 100 personas en Lima, habrían 94 personas ocupadas y 6 personas desocupadas. Dentro de estas 94 personas ocupadas, las personas que estarían adecuadamente empleadas serían solamente 54. Eso quiere decir que entre las personas que no están adecuadamente empleadas existe el subempleo por horas y el subempleo por ingresos. En el caso del subempleo por horas estaríamos hablando de 12 personas, y la cantidad de personas mayor es la cantidad de personas que están subempleadas por ingresos. Serían 28 de estas 100 personas, asumiendo un universo de 100 personas en Lima. Eso quiere decir aproximadamente hay en Lima metropolitana 300.000 personas que no están
digamos que están desocupadas tratando de buscar empleo, que están básicamente desempleadas, pero esta cifra es menor, alrededor de 40.000 personas menos de lo que se veía también el año pasado. Otras cifras adicionales que ha sacado el BCR, el Banco Central de Reserva, con respecto al déficit comercial. El déficit comercial, como bien sabemos, es la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. Obviamente, como país nos conviene tener superávit comercial, nos conviene, digamos, que las exportaciones sean mayores a las importaciones, pero lo que hemos visto en realidad en los 2 últimos meses, en abril y en mayo, es que hemos tenido un déficit comercial y algunos analistas estimaban, por ejemplo, los analistas de ADEX, que en junio tendríamos un déficit comercial por tercer mes consecutivo. El BCR ha salido a decir que muy probablemente no tengamos un déficit comercial, sino tengamos un superávit comercial y que las exportaciones aumenten, que es un poco lo que se está viendo en cifras preliminares con respecto a lo que son las importaciones. Otro tema importante con respecto al Banco Central de Reserva es que hace pues su encuesta mensual para ver un poco las expectativas del empresariado y el consumidor. Y dentro de estas encuestas lo que vemos es lo siguiente. El mes pasado hemos visto que los agentes económicos, digamos los empresarios encuestados, habían asumido una inflación al cierre de año, o estimaban una inflación al cierre de año de 3.2%, que es mayor al rango meta que se establece en, digamos, el BCR establece que va entre 1 y 3% de inflación para cerrar este año. Esta última encuesta señala, digamos, que la expectativa de los empresarios está entre 3 y 3.2% de inflación. Con respecto, por ejemplo, al tipo de cambio, digamos, la gente encuestada, los empresarios encuestados por el BCR, asumen que estaríamos fin de año cerrando con un tipo de cambio de entre 2.62 soles por dólar y 2.66 soles por dólar, mientras lo que veíamos el mes pasado era, digamos, que todo el mundo, todos los encuestados en promedio, asumían un tipo de cambio al cierre de 2.65 soles por dólar. Y en lo que tiene que ver con hay expectativas, básicamente el crecimiento del PBI, en promedio también todos los encuestados señalan que podríamos estar cerrando este año con un crecimiento del PBI de entre el 5.9 y el 6% de crecimiento del PBI. Ahora, con respecto a las expectativas del empresariado, hay algunas expectativas que han caído. Y les explico. Digamos, las encuestas del BCR asumen un rango de entre 0 y 100 puntos. Si el resultado de la encuesta va arriba de 50 puntos, significa que el empresariado tiene una expectativa positiva o es optimista con respecto a los índices que se miden. Si es de 50 para abajo es, digamos, pesimista, probablemente caiga este índice. ¿Y qué es lo que estamos viendo según la encuesta? Que la expectativa de lo que va a suceder en la economía en los próximos 3 meses, según esta encuesta, implica que ha venido bajando esa expectativa de 65 puntos en abril a 60 puntos en mayo y ha caído 57 puntos en junio. Esto significa que, digamos, sí existe una posibilidad de que esté mejor la economía, pero cada vez, digamos, va decreciendo esta tendencia optimista del empresariado. Por otro lado, en el caso de lo que se espera en las ventas en los próximos 3 meses, el empresariado básicamente ha nuevamente visto una expectativa hacia la baja, aunque estamos arriba de los 50 puntos, pero ha venido cayendo 63 puntos, 62 puntos, 58 puntos y en el mes de junio estamos en 57 puntos, ha caído un punto también la expectativa. En el caso de la situación actual de cómo está su negocio ahora, bajo esa pregunta, ha aumentado un punto el índice y ha subido de 57 en el mes pasado a 58. En el caso, por ejemplo, de la contratación de personal, esto es bastante importante para las personas que están buscando empleo. El empresariado en general está asumiendo que probablemente para los 3 siguientes meses la contratación de personal sea optimista, o sea, haya más contratación de personal, pero este optimismo ha venido cayendo. El índice en realidad ha caído con respecto a lo que se veía el mes pasado en un punto también, aunque se dice que existe, según las encuestas, mayor posibilidad de contratación, ojo, en los sectores de servicios, construcción, minería e hidrocarburos. Y en el caso del índice de confianza del consumidor, este ha caído 6 puntos, es una caída bastante fuerte, lo que, digamos, demostraría de cierta forma que el consumidor está a la expectativa de lo que pase en la economía mundial y lo que pase en el siguiente semestre. Ha caído de 60 puntos a 54 puntos. Finalmente, la expectativa de la inversión de los empresarios ha caído también fuertemente, 9 puntos, de 71 puntos a 60 puntos, viendo el mismo índice de lo que teníamos en el mes de marzo. Y por último, la Bolsa de Valores de Lima podría recuperarse para la siguiente semana, básicamente porque la siguiente semana, según lo que señala la casa de bolsa Juan Magot,
estarían emitiéndose ya los primeros resultados sobre los balances de las empresas en este segundo trimestre, y esto podría traernos buenos resultados e impulsar la bolsa hacia arriba. Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que la semana pasada la bolsa de valores ha tenido una caída aproximadamente de 2.7%, viene acumulando en realidad una rentabilidad, o sea, las personas que han entrado a la bolsa, si hubieran entrado el 31 de diciembre del año pasado, tienen acumulada una rentabilidad poco menos de 4%, pero es mucho menos de la rentabilidad que veíamos en la bolsa, por ejemplo, a marzo, donde llegamos a superar una rentabilidad del 20%. Esperemos realmente que efectivamente la bolsa revierta un poco la tendencia y cerremos efectivamente por lo menos con un poco más, o arriba, superando la barrera del 10%, probablemente ya sumando 2 dígitos para el cierre de la bolsa del crecimiento para este año. Los datos económicos el día de hoy lo vemos en pantalla. El tipo de cambio dólar lo tenemos en compra en 2.624. Vemos que el tipo de cambio ha venido cayendo en los últimos días, y básicamente esto tiene que ver con un tema de gratificaciones. El pago de gratificaciones se hace en soles, y esto implica obviamente que exista mayor demanda por soles, y esto presiona el tipo de cambio a la baja. El tipo de cambio venta lo tenemos en 2.628 y el tipo de cambio euro lo tenemos en compra en 3.409 y la venta la tenemos en 3.465. El día de hoy